de la nuez. Están grabando, están en vivo. Hoy sí. Ahora, buenas tardes a todos. Trataremos de revisar este día la información más reciente sobre el manejo de la enfermedad nutricional pulmonar obstructiva crónica. La conferencia es patrocinada por Gadal Enterprise y los objetivos principales de la conferencia son conocer por qué es importante identificar tempranamente la desnutrición en el paciente EPOC, conocer las recomendaciones nutricionales del manejo del paciente EPOC y conocer las nuevas terapias nutricionales en este grupo de pacientes. Tratemos de definir la información que sabemos de esta enfermedad. Es una enfermedad pulmonar progresiva causada por una inflamación crónica y acompañada de un daño al sistema respiratorio. Es necesario recordar que esta inflamación crónica no solo es a nivel pulmonar, sino que es a nivel de toda la economía del ser humano. Este daño da como resultado un flujo de aire restringido que causa dificultades para respirar. Y si nosotros vemos este dibujo, vemos un bronquio, el cual en una bronquitis crónica se ve inflamado y obstruido por la secreción de mucus, o en el enfisema vemos un alveolo donde la pared de esta se ve fibrosada. En conclusión, tenemos un intercambio de gases deficiente. Revisemos un poco la epidemiología. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad progresiva, potencialmente mortal, que puede causar disnea, al principio asociada al esfuerzo y que posteriormente puede llevar a exacerbaciones y enfermedades graves. De acuerdo al estudio de carga mundial de morbilidad, la prevalencia de EPOC en 2016 fue de 251 millones de seres humanos en el mundo. Y para el 2015 existieron 3.17 millones de personas con EPOC en el mundo. Y si a esta data del 2015 le agregamos lo que tendremos con los pacientes COVID, estaremos ante tal vez la enfermedad más importante en el futuro cercano. Si vemos la distribución mundial, si nosotros vemos la incidencia de México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica, tenemos una incidencia entre 301 a 600 habitantes por 100,000 habitantes con EPOC, con algunas excepciones como República Dominicana, El Salvador y Perú, con una incidencia un poco menor. En Inglaterra, EPOC es la segunda enfermedad pulmonar más frecuente, solo atrás del asma. Representa alrededor del 2% de la población total. De estos, 4.5 de todas las personas arriba de 40 años viven con EPOC diagnosticada. Se estima que 3 millones de personas en el Reino Unido tienen EPOC, de las cuales 2 millones no están diagnosticadas. Pero el problema no es la gran incidencia de EPOC en el mundo. El problema es que la desnutrición asociada a esta es muy alta. Podemos decir que 20% de los pacientes EPOC estables están desnutridos
y de los pacientes EPOC con enfermedad avanzada, 35% están desnutridos. Estamos hablando que 1 de cada 3 pacientes con EPOC descompensados se encuentran ya desnutridos. El paciente enfisematoso, existe un deterioro progresivo del índice de masa corporal, llegando a una desnutrición calórica grave, que es lo que frecuentemente vemos en los hospitales, pero tenemos que recordar que el otro extremo de la enfermedad es la bronquitis crónica, el cual se encuentra usualmente obeso, pero en ambos extremos la pérdida de masa muscular es significativa. Por eso se dice que en ambos casos existe una frecuente disfunción de la musculatura y cambios estructurales de la misma debido a inflamación, estrés oxidativo, el tratamiento con corticosteroides y la situación nutricional. Entonces, nuestro paciente se ve afectado a una gran cantidad de problemas: inflamación crónica, el fumado como estrés oxidativo y la contaminación ambiental, su propio tratamiento y la pobre ingesta nutricional que éste tiene. No vamos a profundizar mucho en función respiratoria, sin embargo, tenemos que conocer algunos conceptos. Disminución del FIV1, que es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo de una expiración forzada, y la disminución del FIV1 relación FBC porcentaje, que es la relación entre el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Estos solo son datos de espirometría, de gases arteriales, pero que nos van a permitir entender la postura del neumólogo o del internista que maneja realmente el problema médico. Bajo estos parámetros, la severidad del EPOC se puede clasificar en 4 niveles utilizando la clasificación GOLD, que tal vez no es importante que conozcamos sus valores, sino que existen 4 grados de severidad. Bajo esta clasificación, el grupo español me dice que el 25% de las pacientes en el nivel 2 y 3 de severidad tienen una pérdida de masa muscular significativa. Es decir, este paciente está sarcopénico con un nivel 2 o 3 de severidad, y el 35% de estos sujetos en el estadiaje 4 tienen sarcopenia, tienen pérdida de masa muscular significativa. Ahora, hablábamos de 2 extremos. Uno es la bronquitis crónica, que aquí tenemos este paciente obeso, y se define como la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año a lo largo de 2 o más años consecutivos. Esta es una definición de bronquitis crónica, pero el otro extremo de la patología es el enfisema, en donde existe un agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales con destrucción de la pared alveolar, sin fibrosis manifiesta. La disnea es progresiva y cuando aparece existe ya una obstrucción moderada o grave al flujo aéreo. Entonces vean los 2 extremos de la enfermedad. Ahora, cuando yo les decía que esta es una enfermedad sistémica, es muy importante comprenderla, porque usualmente pensábamos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el pulmón y basta, pero comprenderemos que hay otros sistemas totalmente comprometidos que influyen directamente en el estado nutricional de este. La alteración de la función gastrointestinal se ve alterada. Hay una sensación de plenitud precoz con compresión gástrica del diafragma. El esfuerzo de la masticación, la deglución y la asinergia torácica abdominal se presenta. La aerofagia, es decir, la deglución de aire, acompañado de los cuadros de disnea. Hay mayor frecuencia del flujo, de un reflujo ácido. Hay síntomas dispépticos y diarrea por los medicamentos. Es decir, aunque quisiéramos que nuestro paciente coma adecuadamente, hay una alteración significativa de las funciones gastrointestinales. Pero este tal vez es el punto más importante.
modificaciones del gasto energético. Aumentan hasta el 40% del gasto energético en reposo. Es decir, hay un mayor trabajo respiratorio, ocupo más energía, hay un hipercatabolismo secundario en la respuesta inflamatoria sistémica. O sea, no es la inflamación del pulmón, sino que es la inflamación sistémica de factores necrotizantes, interleucinas, que inflama a todo el organismo. Y no se nos puede olvidar que la utilización de fármacos agonistas beta-2 incrementa este gasto energético. Hay alteraciones hemodinámicas en donde tenemos una alteración de la disfunción alveolar de los gases, pero con una incapacidad para incrementar el gasto cardíaco. Es decir, a pesar de que yo sé que el organismo detecta que hay más CO2 acumulado, no puede incrementar la frecuencia cardíaca por el mismo proceso inflamatorio, y por eso es que nuestro paciente se nos cansa prácticamente permanentemente. Hay ciertos factores hormonales que tenemos que comprender, porque muchas veces pensamos que nuestro paciente no ingiere suficiente alimento, pero estos factores hormonales, hay ciertos niveles elevados de hidroepiandrosterona en el enfisema que contribuye a la pérdida de peso, y hay ciertos niveles bajos de testosterona en la bronquitis crónica del paciente obeso que nos lleva a la pérdida de masa muscular. Los fármacos como los corticosteroides contribuyen a la pérdida de peso al estimular el catabolismo proteico y la gluconeogénesis. Entonces vean el problema. Por más que nosotros intentemos muchas veces mejorar su estado nutricional, su mismo tratamiento farmacológico impide que nosotros podamos tener el resultado deseado. La teofilina provoca también náuseas y vómitos que disminuyen su ingesta. Ahora, el bajo peso y la pérdida de peso involuntaria en estos pacientes con EPOC se ha asociado a mayor morbimortalidad, independientemente del grado de disfunción pulmonar. Es cierto que revisamos que la clasificación GOLD nos pone en 4 fases, pero aunque nosotros tengamos un paciente en una fase 1 prácticamente asintomático, pero si se encuentra desnutrido, el riesgo de complicaciones va a aumentar. El paciente con un índice de masa corporal menor de 21 claramente presentará mayor riesgo de mortalidad de forma independiente. Ojo con este índice de masa corporal de 21, porque es un parámetro que tenemos que recordar siempre. Ahora, hay ciertos criterios de clasificación de malnutrición. Internacionalmente estamos utilizando el GLIM, que es el Global Leadership Initiative of Malnutrition, que para hacer un diagnóstico de malnutrición debemos de tener un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Es necesario recordar eso porque es EPOC más desnutrición. Ahora, ¿por qué queremos hablar de desnutrición? Porque el paciente desnutrido EPOC se va a incrementar. Si está desnutrido, incremento de la mortalidad, incrementos costos hospitalarios, hay un incremento de reingresos, hay reingresos prolongados, reducción de la fuerza muscular y una función pulmonar disminuida. Es decir, nosotros debemos de identificar la desnutrición y tratarla lo antes posible. Ahora, ¿por qué se me da la desnutrición? Por 2 cosas. Porque tengo una alta tasa metabólica, aún en reposo, y porque el aporte calórico y proteico es deficiente. Vean estos números. Si estas 3 líneas son importantes, tal vez es una de las slides más importantes de la conferencia. Si comprendemos esto, comprenderemos por qué la intervención nutricional va a ser la diferencia en la calidad de vida de este paciente. El gasto normal de energía respiratoria en 24 horas equivale a 36 a 72 kilocalorías. Es decir, una manzana que tiene 60 calorías basta y sobra para proveer la energía necesaria para que nuestro pulmón funcione por 24 horas. Sin embargo, estas 72 kilocalorías día se van a incrementar 10 veces si nuestro paciente tiene EPOC. Es decir, que nuestro paciente para respirar en 24 horas
está manejando entre 160 a 72 kilocalorías día. Es un incremento importante de energía que usualmente no se refleja en un incremento de energía proteína, lo que nos lleva a la desnutrición. Entonces, esto es lo más importante que debemos de comprender los que hacemos soporte nutricional en un paciente POC, que va a estar consumiendo de 300 a 700 kilocalorías día solo por respirar, y usualmente nosotros no vamos a compensar con este aporte calórico y proteico. Debemos de hacerlo para tratar de evitar que el paciente se nos desnutra. Ahora, no solo es energía, no solo es proteína, no solo es vitaminas y minerales. El tratamiento nutricional del paciente POC es integral, donde manejaremos energía, proteínas, vitaminas y minerales. Ahora, vean este grupo del Reino Unido, porque nos da una información un poquito más profunda. Nos dice, 1/3 de los pacientes hospitalizados y 1/5 de los pacientes ambulatorios con EPOC tienen riesgo de desnutrición, muy parecidos a los datos españoles. Sin embargo, el grupo inglés nos viene y nos define sarcopenia, pérdida de masa muscular y fuerza, y afecta al 15% de los pacientes con EPOC. Entonces, ya sé, no solo que está desnutrido, sino que tengo pérdida de la masa muscular y su función. Y alrededor del 25% de estos pacientes con EPOC desarrollarán una caquexia por el mismo proceso inflamatorio. Ahora, estamos hablando de músculos, y realmente el músculo principal es el diafragma, pero hay 9 músculos que acompañan en la parrilla torácica para respirar. Y estos músculos, su capacidad de almacenar glicógeno es muy poca. Entonces, nuestra responsabilidad es tratar de nutrir adecuadamente a estos 10 músculos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, la malnutrición podría empeorar la función del músculo respiratorio, altera el impulso ventilatorio y predispone al desarrollo de infecciones a través de alteraciones del sistema inmunitario. Es decir, no solo tengo dificultad mecánica porque mi músculo está más débil, sino que también al utilizar músculo como fuente de energía, mi sistema inmunológico se ve alterado. Ahora, por un lado, los pacientes suelen presentar un incremento del gasto energético, que ya vimos que puede ser hasta 700 calorías. Entonces, este aumento del gasto energético basal, motivado por un aumento del trabajo respiratorio, por el propio tratamiento, también por los fármacos y por el proceso inflamatorio. Es decir, este músculo se ve alterado por su esfuerzo per se como músculo para respirar, se ve alterado o afectado directamente por el tratamiento, y se ve alterado también por el proceso inflamatorio, donde las citoquinas proinflamatorias van a atacarlo. Se ha observado una progresiva disminución de la capacidad del ejercicio debido a la disfunción y a la pérdida del músculo esquelético. Existe una transición del tipo de fibra muscular que conduce a un cambio en la redistribución de la fibra tipo 1 hacia la fibra tipo 2, resultando en un aumento en la susceptibilidad a la fatiga. Vamos a tratar de recordar un poco las fibras cuando manejábamos nosotros lo que es nutrición y ejercicio. La fibra tipo 1 es una fibra que es capaz de trabajar horas y horas sin cansarse. Es una fibra que no tiene mucha fuerza, pero su capacidad es prolongada. Es decir, si yo voy a la playa, primero Dios, en agosto, y podamos caminar 1 o 2 horas en la playa, estaremos utilizando una fibra tipo 1. La fibra tipo 2 es un poquito diferente. Para los que tienen niños pequeños,
y están en la playa y el niño va hacia el mar y ustedes corren para alcanzarlo, estarán utilizando una fibra tipo 2. Es rápida, es fuerte, pero se agota en segundos. Estas son las dos fibras que existen a grosso modo, pero en el paciente POC tenemos una modificación. Entonces vean, la fibra tipo 1 es esta rosadita y la fibra tipo 2 es esta con un rosado más oscuro. Esto representa el músculo normal de cualquiera de nosotros. Tenemos más fibra tipo 1 que nos permite subir 4 pisos en el Hospital de Oncología del Seguro Social sin cansarme. Pero si tiembla, tendría que utilizar la fibra tipo 2. Pero el paciente POC tiene un shift, tiene un cambio. Pierde la fibra tipo 1 y se convierte en fibra tipo 2. Pero el problema de la fibra tipo 2 es que se agota rápidamente. Pero este paciente hace un esfuerzo las 24 horas del día para respirar. Y esto es el por qué tenemos que nutrir adecuadamente. Este cambio de fibra de función es lo que explica el cansancio del paciente. Sabemos que hay un daño a la mitocondria directamente y vamos a tener atrofia del músculo y sarcopenia. Pero esta modificación de la fibra tipo 1 hacia fibra tipo 2 es lo que explica por qué debemos de incrementar el tipo de proteína y la calidad del aminoácido a brindar. Este esquema me dice que la fibra tipo 1 tiene muchas mitocondrias, es decir, va a oxidar energía y tiene muchos vasos sanguíneos. Por eso es que es un motor que no se cansa, pero no tiene fuerza. Sin embargo, la fibra tipo 2 tiene pocas mitocondrias y pocos vasos sanguíneos. Por eso es el que me permite correr 10 segundos y al final de los 10 segundos estoy cansado. Pero nuestro paciente EPOC termina con más fibra tipo 2 y eso es bien importante el comprenderlo. Ahora, existe un incremento en el gasto por actividad física debido a una posible ineficiencia mecánica y metabólica de los músculos estriados y a un incremento en el catabolismo proteico asociado a la enfermedad, agravado por el tratamiento con corticosteroides que reciben un alto porcentaje de estos pacientes. Si tengo el esfuerzo y la alteración mecánica para respirar, tengo una mala ingesta y voy a degradar músculo para producir glucosa, vean la catástrofe en la cual están nuestros pacientes. En este journal de enfermedades torácicas define muy bien la malnutrición en el paciente con enfermedad pulmonar crónica. Una mala alimentación, una inflamación sistémica que causa una caquexia pulmonar. La misma inflamación me lleva a sarcopenia, pero lo más importante es recordar que estoy perdiendo fibra muscular, junto me lleva a la fragilidad y finalmente pues a la malnutrición y a lo que no queremos, que es incrementar los riesgos de morbimortalidad. Ahora, comprendiendo la fisiopatología de la enfermedad, entremos a lo que realmente nos interesa y nos apasiona, que es cómo manejar nutricionalmente a este paciente. Las recomendaciones que hemos dado siempre es seleccione alimentos nutricionalmente densos, pequeños y frecuentes comidas. Les decimos coma poco 6 veces y coma calidad de alimentos y nos fijamos nosotros un peso que oscile entre 20 a 24, es decir, un índice de masa corporal, lo que consideramos normal. Ahora, existen 4 objetivos terapéuticos nutricionalmente. Uno, y el más importante, aumentar la masa corporal magra, que es el reto que tenemos todos los que hacemos soporte nutricional. Mejorar el estado nutricional, mejorar la función respiratoria, estabilizar el peso y retener la función muscular. Recordemos que sarcopenia no solo es pérdida de músculo, sino que es pérdida de la función muscular. Queremos preservar ambas. Es decir, estos son los 5 pilares en los cuales
debemos de sustentar el manejo terapéutico nutricional. Con estos 5 conceptos tenemos que definir cómo está nuestro paciente. Si nuestro paciente está estable, podría ser adecuado aumentar el peso corporal y la masa muscular, el tejido magro. Si el paciente se encuentra desnutrido pero estable, podríamos intentar ganar 2 kilogramos de peso, comprendiendo que el umbral de su función pulmonar es el más importante. Porque si este señor o señora tiene un índice de masa corporal de 18 y está funcionalmente respirando adecuadamente, y si nosotros por querer ganar los 2 kilos la descompensamos, pues no valdría la pena. Sabemos que si está desnutrida hay que aumentar 2 kilos, pero su estado funcional es el que nos va a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. ¿En cuánto tiempo? No corra, que tenemos prisa. El tiempo para ganar los 2 kilos va a depender mucho de la condición de nuestro paciente. Ahora, si nuestro paciente se exacerba porque es invierno, porque está estresado, porque tuvo un proceso infeccioso, nuestro objetivo es minimizar la pérdida de peso y minimizar la pérdida de masa muscular, tejido magro, a través de una intervención nutricional temprana. Y lo que quisiéramos todos es que el paciente tenga una adecuada rehabilitación pulmonar, cosa que en nuestro país no la vemos mucho. Pensamos que solo la función respiratoria es adecuada, pero tenemos que rehabilitar este pulmón. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que considerar la optimización del estado nutricional. Si el paciente es obeso, pues tenemos que reducir el peso, pero preservando la masa muscular. Acuérdense que el paciente obeso es sarcopénico y nuestra paciente con bronquitis crónica, aunque pese 200 libras, tiene poco músculo por el proceso inflamatorio sistémico y local. La proteína muscular se ve directamente afectado por la ingesta de proteínas en la dieta. Es decir, tenemos que determinar los rangos de proteínas. El estado nutricional debe controlarse antes, durante y después de la rehabilitación pulmonar. Nosotros, los que hacemos soporte, tenemos que ser tal vez el brazo derecho de estos pacientes, porque lo que hagamos bien va a reflejarse en la calidad de vida de nuestro paciente. Ahora, este grupo español nos define a grandes rasgos la distribución de macros que queremos para un paciente POC. Tenemos una insuficiencia respiratoria, pues vamos a hacer una valoración nutricional. Los ingleses, por ejemplo, utilizan MOS, que es un tamizaje de desnutrición prácticamente para paciente ambulatorio. Los europeos van a utilizar el MRD 2002 y los americanos la evaluación global subjetiva. ¿Cuál instrumento? Tal vez no es importante, sino que el instrumento con el cual nosotros nos sintamos cómodos. Ahora estamos hablando de POC. ¿Cuántas calorías? Pues el gasto energético basal por 1.2 es una buena aproximación para iniciar un aporte calórico. Por favor, recordar que no hay que disminuir los hidratos de carbono en este paciente estable. Muchos conceptos se manejaban que el coeficiente respiratorio me obligaba a disminuir carbohidratos. En el paciente POC no disminuimos hidratos de carbono. Vamos a dar entre el 35 al 65% de aporte calórico de grasas y vamos a estar dando, muy importante, dependiendo del estrés, el estrés moderado me va a permitir ir de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, y si el paciente está estresado en un proceso infeccioso con recaída, podríamos llegar hasta 1.8 gramos de proteína kilogramo día. Hace un par de semanas, cuando revisamos nutrición en el paciente COVID y estábamos hablando de los pacientes ventilados, pues hablábamos de la distribución de los carbohidratos, donde podríamos dar un poco menos de carbohidrato e iniciar lentamente la alimentación. No manejaremos este día
el síndrome de distrés respiratorio del agudo y su alimentación, pero hay que recordar que el paciente EPOC no existe disminución de los requerimientos de hidratos de carbono. Manejando los macronutrientes, pues tenemos que recordar que antioxidantes como A, C, D y E, vitaminas, son muy importantes para este paciente. Vamos a dar requerimientos normales. Miraremos al final que hay algunos estudios que nos están diciendo que podríamos ser nueva ruta de manejo. Muy importante para oxidar carbohidratos, yo necesito fósforo. Y dentro de los exámenes de rutina, yo tengo que saber el nivel de fósforo plasmático. Tengo que saber si tengo que fortificar con calcio, fósforo, magnesio, selenio y zinc. Selenio y zinc son importantes. Entonces vean que el manejo nutricional no solo es cuántas calorías doy o cuántos gramos de proteínas doy, sino que antioxidantes y algunos minerales son muy importantes. Ahora, en una fase de reagudización se produce una alteración de la fosforilación oxidativa y nuestro paciente POC se caracteriza por recaída frecuente. Las vitaminas antioxidantes A, C y E parecen tener un efecto favorable sobre la respuesta inmunitaria. La vitamina E sobre la inflamación crónica, recordemos que la vitamina E actúa a nivel de la membrana, permitiendo tener una membrana celular que sea más estable y que permita el intercambio de segundos mensajeros a través de ella. La vitamina D puede reducir las exacerbaciones si hay déficit. Recordemos que el sistema inmunológico de estos pacientes por la desnutrición está disminuida y podría ser la vitamina D una alternativa terapéutica. El selenio es un cofactor esencial como antioxidante de la glutatión peroxidasa que contrarresta la posibilidad de lesión pulmonar, sobre todo en los pacientes fumadores. Los requerimientos energéticos y proteicos son mayores en los pacientes, no hay que cansarnos de repetir esto. Y si el paciente está en riesgo nutricional o está malnutrido, moderado o grave, tenemos que recordar que hay que aumentar energía y proteínas. Si el paciente tiene un proceso infeccioso y si queremos incrementar la masa muscular. Ahora, ¿cuántos gramos de proteína? Es una pregunta a contestar. El grupo inglés recomienda de 0.8 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal día para personas sin desnutrición, sin riesgo nutricional, es decir, con una EPOC estable. Es bien importante recordar este concepto, 0.8 a 1.5 gramos de proteína kilogramo peso corporal. Ahora, hasta 1.5 de proteínas kilo de peso corporal día en pacientes con malestar agudo, exacerbación, donde el objetivo es cumplir requisitos y atenuar la pérdida principalmente de masa magra. Si el objetivo es ganar o retener la masa muscular junto con el ejercicio, que es el objetivo real, es la rehabilitación pulmonar de nuestro paciente, o si el paciente es ambulatorio desnutrido, donde el objetivo es el aumento de peso, es posible llegar a 1.5 gramos de kilogramo de peso. Nota, si el paciente está obeso o con sobrepeso, los requerimientos de proteínas deben de calcularse sobre el peso corporal ideal. Se debe alentar a los pacientes a comer 3 a 4 porciones de alimentos ricos en proteínas día. No se nos puede olvidar que si estamos hablando de 1.5 gramos de proteínas día, estamos hablando de 75 gramos, que es una cantidad bien significativa. Entonces, lo ideal es que si esta persona de 50 kilos que necesita 75 gramos de proteína, nosotros debemos de fraccionarla en 3 o 4 porciones. Se ha visto que porciones equitativas de 25, 25 y 25 van a permitir la construcción de una fibra muscular de una manera más fácil y eficiente, pero recordemos que nuestros adultos y principalmente los que tienen enfermedad crónica
al despertar después de haber dormido un par de horas tienen mucho más energía. Entonces, algunas veces es relativamente fácil que su desayuno obtenga los 25 gramos de proteína y con un poco de esfuerzo los 25 del almuerzo. Donde usualmente tenemos el problema, y es porque el paciente ya está fatigado, cansado, es la cena, pero debemos de alcanzar los 75 gramos. Entonces ahí es donde vienen las posibilidades terapéuticas, donde podamos dar un refrigerio con alguna carga significativa de proteínas para poder hacer un refrigerio donde podamos tener los 25 que nos faltan entre refrigerio y cena, para tener las 3 o 4 tomas de proteínas para alcanzar nuestra meta terapéutica, que sería el 1.5 gramos por kilogramo de peso. Ahora, ¿cuántas calorías? Pues si es de mantenimiento, podríamos estar hablando de 30 kilocalorías por kilogramo de peso día, y si quisiéramos ganar peso, pues podríamos ir a 45 kilocalorías, pero recuérdense que lo más importante es la funcionalidad respiratoria de nuestro paciente. Al principio les hablaba de 2 kilos. Si con 2 kilos seguimos teniendo un paciente estable, pues preferimos quedarnos en los 2 kilos que presionar en exceso. Ahora, micronutrientes con dosis específicas. Evidencia nos dice que la vitamina C, 75 miligramos día para mujeres y 90 miligramos para hombres, por una ingesta adicional de 35 gramos si el paciente es fumador. Vitamina D, 600 unidades para adultos, 800 unidades internacionales para personas mayores de 70 años, tratando que ambos, adultos y mayores, puedan recibir una cantidad de sol adecuada. Si no los logramos, podríamos llegar a 1000 unidades diarias de vitamina D. Si nuestro paciente EPOC es obeso, podríamos, con el objetivo de tener una reducción de peso dirigida, disminuir un poco los carbohidratos de 40 a 45%, incrementando un poquito las grasas y proteínas para seguir dándole los requerimientos calóricos necesarios, pero disminuyendo un poco, solo en el paciente obeso, el porcentaje de ingesta de carbohidratos. Futuras vías de investigación es importante porque todo en la medicina cambia y en la nutrición también. Sabemos que hay un estrés oxidativo que juega un papel muy, muy importante en el paciente EPOC. Algunas vitaminas ejercen un potente efecto antioxidante. Las hidrosolubles como la A y la C, y la liposoluble, la E. Hay estudios en donde han suplementado 400 unidades diarias por 12 semanas y han encontrado que reduce la peroxidación lipídica en el paciente EPOC. Y hay estudios de vitamina A donde resultó una mejora del volumen expiratorio forzado en un segundo hasta en un 23% y la capacidad vital forzada hasta un 25%. Entonces vean que son posibilidades terapéuticas. Nunca hablamos de macrodosis, de megadosis, sino que los requerimientos prácticamente normales. Muy, muy importante, los aminoácidos. Leucina tiene 3 veces mayor potencia para estimular la señalización anabólica del músculo esquelético que otros aminoácidos. Entonces, si nosotros consideramos la posibilidad de suplementar, tenemos que suplementar con cualquier fórmula que traiga leucina. La fórmula que no traiga leucina no nos va a dar el impacto que queremos para el efecto anabólico de la construcción de músculo esquelético. El estudio PROVIDE eran adultos mayores sarcopénicos. Se investigó la efectividad de suplementar vitamina D y leucina en comparación con un grupo control que se le dio una fórmula isocalórica y se encontró una mejora de la capacidad funcional, en donde se hablaba, pues, como prueba,
la prueba de soporte CIA y la masa muscular apendicular con ultrasonido. Entonces, hay estudios que poco a poco nos están llevando a que la suplementación con leucina va a ser probablemente el futuro del tratamiento terapéutico nutricional. Finalmente, les traigo un estudio pequeño de un journal de caquexia, sarcopenia y músculo del 2018, donde tomaron como grupo estudio pacientes mayores de 50 años con EPOC moderado o grave. Recordémonos que tenemos 4 niveles, es decir, ellos tomaron pacientes de segundo y tercer nivel con una pérdida involuntaria o bajo índice de masa corporal entre 16 y 18. Es decir, eran pacientes que ya estábamos desnutridos solo con el índice de masa corporal. Son pacientes que utilizando el diagnóstico de desnutrición, pues tenía un índice abajo de 20 o 22 si son adultos mayores y tenían el proceso inflamatorio por la enfermedad pulmonar y se les aleatoriamente se pusieron en 2 grupos, se distribuyeron en 2 grupos, uno que recibió el grupo TMN 230 kilocalorías con 2 gramos de ácidos grasos omega 3 más 10 microgramos de 20-hidroxivitamina D3 y otro grupo que se le dio una fórmula isocalórica. Es decir, el primero tenía omega 3 y vitamina D y el segundo un suplemento nutricional isocalórico. Fueron comparados 2 veces al día durante 12 semanas. Y ahí está el número de identificación del estudio en los Estados Unidos y los datos fueron interesantes. La mayoría no nos dio una evidencia estadística significativa. Entonces vean qué es lo que resultó. Después de 12 semanas de estudio, este es de los pocos que estadísticamente es significativo, la fatiga se presentaba estadísticamente menos en el paciente que se le dio el suplemento con omega 3 y vitamina D. No, aunque la tendencia estadística a esa mejoría, la disnea después de caminar realmente no nos dio una validez estadística. La distancia caminada en el grupo que se le dio el suplemento nutricional fue mucho mayor. Es decir, tanto la fatiga como la disnea y la distancia caminada se incrementó significativamente en el grupo con la intervención. La fórmula pues prácticamente tenía omega 3 que son ácidos grasos que controlan el proceso inflamatorio y quisieron ver marcadores de inflamación. Entonces midieron CPR, interleucina 6, 8 y factor necrotizante tumoral, en donde todos estos marcadores de inflamación mejoraron significativamente en el grupo control. Y finalmente hay un cuestionario respiratorio St. George que evalúa la percepción del paciente y su cansancio, y lo que nos demostró fue que tanto el score total como la subescala de síntomas, la subescala de actividad y su impacto, se vio una mejoría estadística, donde la única evidencia en este momento estadístico con validez fue su actividad, que se lo percibió mucho mejor. Entonces vean que el futuro del manejo nutricional del paciente POC probablemente va a ir con suplementos con leucina, probablemente va a ir con omega 3 y antioxidantes. En conclusión, el tratamiento ideal para mejorar la desnutrición en el paciente POC debe de llevarse con un adecuado soporte nutricional, donde hagamos un diagnóstico precoz de la desnutrición, donde calculemos calorías, proteínas y antioxidantes y suplementémoslos si es necesario, donde haya un programa adecuado de rehabilitación
Y no se nos olvide que si el paciente entra en este programa de rehabilitación, nosotros vamos a tener que incrementar aporte calórico y proteico, y existen agentes anabólicos como el acetato de megestrol que podrían mejorar un poco la ganancia de peso. Y con esto, pues, muchas gracias y por su asistencia, y listo a cualquier tipo de preguntas. Tenemos 2 servidores, así que algunos que entraron pueden hacer sus preguntas por el chat, y los que entraron por la otra vía, por la vía del streaming, podrían mandar las preguntas a nutricionysaludonline.com y ahí podemos recibir sus preguntas. Así que abrimos la sesión para preguntas. Agradecemos la ponencia del doctor Manuel Novoa y procedemos a la segunda fase de preguntas y respuestas. Doctor, tenemos una pregunta. Comentan, ¿alguna recomendación para los pacientes con EPOC que presentan edema en miembros inferiores? El edema en miembros inferiores realmente no es parte del cuadro básico de una EPOC. Probablemente este paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca dentro del cuadro, y serían las mismas recomendaciones donde podamos manejar una restricción de sodio muy importante, estar manejando 1000 miligramos de sodio al día. Recordémonos que nuestro paciente EPOC tiene que tener un balance neutro o negativo, un balance hídrico neutro o negativo, y muchas veces ese concepto se nos olvida. Entonces, los 3 litros que uno recomienda, sus 8 o 12 tazas de agua al día, muchas veces no va a ser tanto. Entonces, la recomendación sería una restricción de sodio y tener un balance hídrico negativo. Tenemos otra pregunta, doctor. Solicitan, pacientes con hiperfosfatemia con EPOC, ¿es necesario disminuir CHO? Si es así, ¿cuáles simples o complejos? Ok, muy buena pregunta, y la vamos a dividir. Cuando nosotros hablamos de vitamina E, sabemos que es una vitamina liposoluble. Entonces, usualmente vamos a manejar fibra. Entonces, nuestras harinas van a tener que ser complejas, es decir, pan integral, semillas, porque de esa manera manejaremos el concepto de un bajo índice glicémico, porque los carbohidratos en el paciente POC se prefieren de que tengan un índice glicémico abajo de 50, y si nosotros manejamos fibra y semillas, vamos a poder incrementar el aporte de vitamina E. Ahora, si el paciente tuviera una hiperfosfatemia, probablemente tendría también un daño renal y no solo pulmonar, porque el fósforo pues es manejado por los riñones. En ese caso, si tuviéramos la hiperfosfatemia y la EPOC, tendríamos que hacer una reducción nutricional de los alimentos ricos en fósforo y no la restricción de porcentaje de carbohidratos. En la ponencia mencionó que hay que reducir los carbohidratos y nos consultan qué pasa con los carbohidratos simples. Esto, al igual que en otros pacientes, deberán de reducirse, o cuál sería la recomendación. Voy a tratar de poner el flujograma español. Ahora, el flujograma español realmente pone como una insuficiencia respiratoria y nos divide la patología respiratoria en 2, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
en donde no hay una restricción de hidratos de carbono, pero el otro extremo de la insuficiencia respiratoria es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y el ejemplo típico podría ser una neumonía de un paciente ventilado, el ejemplo típico podría ser nuestro COVID. Entonces, en este paciente ventilado, los requerimientos de hidratos de carbono van a ser menos. Entonces, aunque ambas son patologías respiratorias, el EPOC, sea bronquitis o enfisema, no tiene restricción de hidratos de carbono. Podemos manejar hidratos de carbono de bajo índice glicémico. Ahora, el que va a tener la restricción de hidratos de carbono es el paciente prácticamente con el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que prácticamente es el que está ventilado. Ese es un paciente diferente. Si nosotros a un paciente ventilado, una vez lo tengamos estable el primero o segundo día e iniciemos la alimentación enteral, el primero y segundo día nosotros podríamos estar dando un 50% de los requerimientos calóricos, tercero, cuarto y quinto un 75% de los requerimientos calóricos, y hasta el sexto día es donde podríamos llegar al 100% de los requerimientos calóricos, y en esta patología específica es donde yo podría dar un poco menos de hidratos de carbono, pero solo en la patología EPOC, pues prácticamente no existe la restricción. En el caso de no tener la posibilidad de dosaje de vitaminas en forma rutinaria, ¿considera oportuno la suplementación rutinaria de vitaminas y minerales según RDA? Sí, esa es la recomendación real. Estos pacientes, recordémonos que el problema de comer, o sea, tengo un diafragma débil. Pensemos que el músculo respiratorio por excelencia es el diafragma. Y en el momento que yo como, presiono el diafragma. Entonces el paciente realmente al comer tiene mayor dificultad para alimentarse. Entonces la ingesta de ciertos alimentos, principalmente los que van a producir gas, si nosotros quisiéramos manejar brócoli, coliflor, repollo, rábano, va a generar gas. Entonces muchas veces el paciente ante el disconfort prefiere no comer. Entonces la recomendación práctica y más eficiente sería suplementar siguiendo las recomendaciones estándares de los requerimientos de micro. Además de la leucina, ¿qué otros aminoácidos sería conveniente para aumentar fibra tipo 2? La única evidencia como aminoácido es la leucina, pero no existe otro aminoácido que sea una alternativa terapéutica. Ahora, lo que sucede es que hay dentro del proceso metabólico de la leucina está el oximetilbutirato, pero ese en sí no es un aminoácido, sino que es un derivado de la leucina. Consulta es del doctor Zacarías Sales. En el caso de un paciente COVID-19, ¿cuál sería el esquema de intervención nutritiva y cuál sería su criterio el pronóstico? Ok. El manejo nutricional del paciente COVID, vamos a tratar de resumirlo rápidamente. Tiene un incremento calórico, es decir, todo paciente COVID asintomático necesita 400 kilocalorías extra día y 30 gramos de proteína extra. Es decir, cualquier paciente COVID positivo asintomático tenemos que suplementarlo, y esto estoy recitando las guías europeas de COVID. Una vez terminemos, el portal tiene
actualmente algunos artículos. Cuando terminemos la conferencia, exploren el portal. Si yo no mal recuerdo, pusimos las guías europeas, las guías españolas y las guías americanas de manejo nutricional de paciente COVID, pero en conclusión, el manejo del paciente COVID asintomático son 400 kilocalorías extra y 30 gramos de proteínas, usualmente fraccionado en 2 tomas. Ahora, si yo ya tengo un paciente COVID, voy a decir, con oxígeno complementario, no ventilado, este tendría, igual que el asintomático, proveer los 30 kilocalorías extra, y hablábamos los europeos de 1.5 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo día. Entonces, son las preguntas que nuestros países en Centroamérica nos topamos. Porque si yo pudiese dar las 30 kilocalorías por kilogramo de peso y el 1.5 gramos de proteína en dieta, no nos preocuparíamos, pero todos los que trabajamos en hospital sabemos que nuestra dieta corriente o hiperproteica de hospital no nos va a dar eso. Entonces tendríamos que estar dando 2 o 3 suplementos hipercalóricos, hiperproteicos. O sea, el COVID ingresado con oxígeno complementario no ventilado se podría favorecer de 2 o 3 tomas de una fórmula hipercalórica, hiperproteica. Ahora, el paciente ventilado usualmente se va a alimentar por sonda, y dependiendo, lo más importante es recomendar que el paciente con sonda ventilado tenemos que tener una estabilidad hemodinámica, y usualmente el primero y segundo día están hechos para la estabilización hemodinámica. Los europeos recomiendan que al segundo día de ingreso, siempre y cuando esté estable, empecemos con 20 kilocalorías, luego podemos subir a 25 y luego llegar a 30 kilocalorías, pero este incremento no es día 1, día 2, día 3. Usualmente las 20 kilocalorías por kilogramo de peso sería día 1 y día 2 del inicio de la alimentación enteral, luego pasar a 25 el día 3, 4 y 5, y hasta el día 6 llegar a los 30 kilocalorías. Y recordar que en este paciente, a medida aumente calorías, vamos a tener más la hipofosfatemia. Entonces tenemos que manejar la hipofosfatemia. La mortalidad y pronóstico del paciente COVID ventilado es bien alta. Ahora, las unidades de cuidados intensivos que han logrado dar el aporte calórico y proteico adecuado y dar antioxidantes, porque ahí vitamina C y vitamina D es parte del esquema de tratamiento del COVID, es bien importante. No solo es cuántas calorías y gramos de proteína, sino que los requerimientos están hablando de 1000 unidades de vitamina D diario, están hablando de 200 miligramos de vitamina C, están hablando de 50 miligramos de zinc. Entonces los antioxidantes dentro del esquema terapéutico de todo paciente COVID van incluidos. Zinc, vitamina C y vitamina D son parte del esquema terapéutico. Una última pregunta. En el área de hospitalización, pacientes con problemas respiratorios, evitamos los hidratos de carbono por la oxidación que incrementan el esfuerzo respiratorio. Sin embargo, usted comenta que no hay que reducirlos. Es que yo tengo 25 años de estar haciendo soporte nutricional. Y cuando yo empecé a estudiar nutrición, la regla era disminuir hidratos de carbono. Pero eso ha ido evolucionando porque tengo que proveer calorías. Entonces, lo que se ha visto es que mientras el paciente no esté descompensado, no existe restricción de hidratos de carbono. Estas sean las guías
prácticamente yo aquí les presenté las guías españolas y las guías del Reino Unido, pero podrían leer las guías europeas y las guías americanas y todas van a decir no existe restricción del porcentaje de hidratos de carbono. Lo que uno puede hacer es manejar alimentos de bajo índice glicémico, pero por eso es que este tema era tan importante, porque después de la pandemia, se incrementarán más los pacientes con problemas pulmonares y nosotros estamos desnutriendo a nuestros pacientes en nuestros servicios de encamados. Ya vimos, y si los europeos están presentando 25 a 35% de desnutrición, eran 25% de desnutrición en los ambulatorios y 35% de desnutrición en los pacientes encamados, ¿cuál será nuestra realidad? Entonces, muchas veces nosotros los desnutrimos. Seguiremos dando los requerimientos de hidratos de carbono estándares. No hay restricción. Con esta última consulta finalizamos la fase de preguntas y respuestas, doctor. Ok, perfecto. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Espero haber aclarado algunos puntos de duda, porque la nutrición evoluciona igual que la medicina. Entonces, realmente seguir el paso y posteriormente a la pandemia tendremos que ser expertos en el manejo del paciente con enfermedades pulmonares crónicas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Muchas gracias y feliz noche a todos. Gracias. Gracias, doctor Novoa. Feliz noche. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense todos, que descansen, estén en su casita si pueden. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches.